Buen día, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, este, mm, me pidieron compartir sobre cómo priorizar la obra del Señor con las finanzas, ¿no? Como familia podemos priorizar la obra del Señor, ¿no? En las finanzas. Y es un tema lindo, desafiante. Las finanzas es algo difícil, ¿no? Siempre en la familia, siempre hay dificultades y lo que dificulta mayormente la finanza es el pecado, ¿no? El pecado es lo que trae dificultades, ¿no? En las finanzas, en el manejo de las finanzas. Por eso creo que el problema mayor en las finanzas en las iglesias no es la escasez, no es el hecho que falte el recurso, sino el pecado nuestro que no nos permite dar con liberalidad, ¿no? Dar como el Señor se ha dado a nosotros, ¿no? No correspondemos a tanto amor que el Señor nos ha dado a nosotros porque nuestro corazón pecaminoso abraza aquellas cosas que el Señor nos da, no para nosotros, no para que nosotros nos añademos de eso, que hagamos un Dios de ello, sino que para que nosotros podamos dar para la obra del Señor. Ese es el propósito. El Señor nos bendice con bienes materiales, con el propósito de nosotros, claro, suplir nuestras necesidades, sí. Tenemos que disfrutar de las cosas del Señor, ¿no? Pablo dice ahí en Timoteo que el Señor da abundantemente para que disfrutemos de Él, ¿no? Para que disfrutemos de los bienes que Él nos da, pero para que al disfrutar de los bienes que Él nos da, podamos disfrutar mayormente de Él, que es el que da con gracia y que da abundantemente, ¿no? Para que podamos disfrutar. Y ese es el propósito, que podamos disfrutar del Señor. Y aquel que está disfrutando del Señor va a tener un corazón dadivoso, va a dar al Señor, ¿no? Una de las cosas que entendemos como iglesia, en nuestra iglesia en este caso, es la importancia de la iglesia local. La importancia de la iglesia local, cómo en la iglesia local aprendemos, ¿no? Y cómo cada momento estamos enfatizando la importancia de las misiones, enfatizando, dando a conocer los misioneros, los reportes misioneros, compartiendo con ellos, sabiendo sus necesidades. Y aún los niños van conociendo, ¿no? A las familias misioneras y sus necesidades. Los miércoles nosotros tenemos reunión de oración y oramos por todas las iglesias, oramos por los pastores, oramos por las familias, pero oramos por los misioneros de forma especial. Oramos por los misioneros, tenemos reportes de misioneros donde allí leemos los reportes y oramos por las familias misioneras, ¿no? Y los niños van conociendo las familias, van conociendo sus necesidades, tal vez las enfermedades que hay ahí, necesidades materiales, dificultades que ellos están atravesando, y también son animados a orar por los misioneros. Y eso para nosotros es muy importante que ocurra en la iglesia, que la iglesia conozca a los misioneros, que tenga familiaridad con ellos, pero que ese conocimiento sea llevado a la oración, a la disciplina de la oración como iglesia, pero también como familia, que podamos orar por los misioneros. Y el hecho de estar orando por los misioneros y estar conociendo sus necesidades va haciendo una obra en nuestro corazón, ¿no? Dios va pegando nuestros corazones a esas personas que hemos enviado, que están sirviendo en otros lugares y que tienen necesidades. Y
y es mucho más natural que nosotros queramos involucrarnos, que queramos dar de nuestros bienes para los hermanos, para la obra del Señor. Pero si no está detrás, ¿no?, ese conocimiento, el interés de saber quiénes son, dónde viven, cómo están, qué problemas tienen, si no hay ese interés y si no ese interés no es llevado en oración al Señor, difícilmente nosotros podamos tener, ¿no?, la disposición de hacer algo más, ¿no?, y mucho menos de dar nuestro dinero. Entonces creo que ese es un punto muy importante de poder, como iglesia, tener información de los misioneros, relacionarnos con ellos, escribirles, conocerles, invitarles, ¿no? Cuando tenemos la posibilidad de invitar a los misioneros, invitarlos a la iglesia, poder tener tiempo con ellos. Esto es precioso. Yo como pastor me encargo personalmente de cuando algún misionero viene, claro, yo lo quiero llevar a mi casa, quiero tenerlo con nosotros y lo llevamos, ¿sí? Pero también me gusta que la familia de la iglesia lo conozca, ¿no? Y entonces arreglo comida con la familia y lo mando a cenar con alguna de las familias de la iglesia y con los niños para que lo conozcan, para que hablen, para que charlen con ellos. Y esa comunión y ese conocimiento genera cosas muy lindas con los misioneros. Los miércoles cuando nosotros vamos a la iglesia para orar, hay un grupo de niños, los niños hacen un grupo donde oran por los misioneros y ellos están todos bien predispuestos a orar por los misioneros porque conocen, saben cuáles son sus necesidades. Cotidianamente estamos contándoles, ¿no?, y dándole información de cuáles son las necesidades que tienen, ¿no? Y eso ha sido muy bueno en nuestra iglesia poder practicar y vimos los frutos, ¿no? Los frutos porque los jóvenes, los niños están todos pendientes de los misioneros, de la obra misionera. Y lo hacemos como iglesia. También la importancia de hacerlo como iglesia. Nosotros entendemos que los recursos financieros, ¿no?, que van a la obra misionera tiene que ser a través de la iglesia local, ¿no? Nosotros vemos en el Nuevo Testamento siempre que hay recursos financieros, siempre ha sido por mano de los ancianos, siempre en mano de los apóstoles, de los ancianos, de los pastores de las iglesias, porque Dios ha encargado, ¿no?, esa tarea. Las ofrendas sean manejadas por mano de los ancianos, por los pastores de la iglesia, ¿sí? Y es la iglesia, como iglesia, que ofrendamos a las misiones, ¿no? Y dar esa visión también enriquece mucho el hecho de que las familias se involucren, ¿no?, que como familia ofrenden a las misiones. Quiero contarle un poquito cómo lo hacemos nosotros, y ya vamos a ir a un texto, pero quiero contarles un poquito cómo como iglesia nosotros practicamos las ofrendas misioneras. Nosotros, como saben, creo que la mayoría saben, nosotros estamos bien comprometidos con Santiago Varonil de Corrientes. Nosotros tenemos un cofre en la iglesia donde los hermanos, en ese cofre, sin que nadie le diga nada, ellos van y ponen un sobre con el nombre del misionero al que quieren ofrendar. Y allí se junta el dinero en ese cofre y mensualmente se recolecta, se cuenta cuánto dinero entró para el misionero y esa cifra se envía al misionero mensualmente. Y no lo hacemos individualmente, no lo hacemos, no hay hermanos que están ofrendando a los misioneros individualmente porque creemos eso, ¿no?, que tiene que ser como iglesia, ¿no?, que Dios ha ordenado, ¿no?, que sea la iglesia involucrándose
en las misiones, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las misiones, ¿qué es las misiones? Las misiones son iglesia creando iglesias, ¿no? Una iglesia que planta otra iglesia, nace otra iglesia y esa iglesia a la vez va a plantar otra iglesia, ¿no? Ese es el círculo misionero. Son iglesias que plantan iglesia. No son individuos que plantan iglesia, sino iglesia que plantan iglesia, ¿no? Y la iglesia que planta iglesia también sostiene, ayuda, se involucra con esa iglesia que nace, ¿no es cierto? Esa es la idea de cómo la iglesia local debería involucrarse con los misioneros, ¿no? Nos involucramos con misioneros que conocemos, con misioneros que sabemos cómo están, qué están enseñando, ¿no? Y todo eso hace que la iglesia pueda dar, ¿no? Dar contento, con liberalidad, ¿no? Que dé con generosidad las ofrendas. Así que creemos que tiene que ser como iglesia y siempre hemos practicado también el hecho de ser transparente con las ofrendas. Nosotros mensualmente también damos aviso financiero a la iglesia, ¿sí? Y también eso ayuda un montón para que la iglesia se involucre, ¿no? Porque cuando nosotros sabemos qué se está haciendo con el dinero que ofrendamos, entonces eso nos habla de transparencia, ¿no? Y son los principios que nosotros hemos ido tomando de la palabra de Dios. En 2 Corintios, capítulo 8, allí se habla de la ofrenda para los santos en Jerusalén. Está haciendo una recolección. Y allí en el capítulo 8, versículo 21, dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Un principio muy importante, ¿no? La honradez, no solamente delante del Señor tenemos que hacerlo con honradez, con toda claridad, pero no solamente delante del Señor, sino delante de los hombres, ¿no? Este principio nos enseña que deberíamos tener aviso financiero, ¿no? Deberíamos ser transparentes, que la iglesia debería saber, ¿no?, qué se hacen con los recursos financieros. Porque el principio es no solamente ser transparente, hacerlo honradamente delante del Señor, sino delante de los hombres, es decir, delante de la congregación. ¿Y cómo se llevó a la práctica este principio en este contexto? Bueno, Pablo ordenó que ese donativo fuera llevado por hombres calificados, por hombres que la iglesia conocía, hombres de buen testimonios, ¿no? Pero no solamente un hombre, sino que fue como una comitiva, ¿no? Fue acompañado de hombres fieles que acompañaron ese viaje llevando ese donativo, ¿no? Dice el versículo 16, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Tito fue acompañado, ¿no? Acompañado. Y no solo esto, sino también que fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor, ¿no? Entonces ahí tenemos varios principios, ¿no? Cómo se debe manejar la
la finanza en la iglesia con transparencia, con honradez delante del Señor, pero también delante de los hombres. ¿Y cómo se lleva a la práctica eso? Con hombres con el carácter del calibre de Tito, ¿no? Un hombre totalmente confiable para las iglesias y acompañado con hombres del mismo calibre, ¿no? Dice que fue este hermano cuya solicitud es conocida por toda la iglesia, ¿sí? Y dice cuál es la motivación para trabajar. Dice la gloria del Señor, ¿no? Ellos salieron para hacer este trabajo, esta encomienda, para la gloria del Señor. Así que esto es importante para nosotros poder crecer en la finanza, en la transparencia y en que la iglesia sepa, ¿no?, cuál es el fin de la finanza, el dinero que entra en la iglesia. Esto ayuda mucho para poder la iglesia involucrarse, ¿no? Cuando nosotros le enseñamos a nuestros niños, a nuestras hijas, a dar al Señor, a ofrendar al Señor de las cosas que el Señor nos provee, y también ellas quieren dar para los misioneros y están bien dispuestas, ¿no?, a dar de ese dinero que nosotros le damos para los misioneros, ¿no? Pero qué alegría cuando ellos saben que ese poquito dinero que ellos pudieron dar fue destinado para donde ellas lo enviaron, ¿no? Y pueden ver el fruto, ¿no? Y se entusiasman y están dispuestas a dar, ¿no? Y eso nos pasa a todos, ¿no? Le pasa a la iglesia, le pasa a todos, nos pasa, ¿no? Que saber qué ha sido y ver el fruto de lo que se ha hecho nos anima, ¿no? Pero seguramente deben estar pensando, ¿necesitamos motivación para ofrendar? ¿No? No es una orden, no es un mandato bíblico dar al Señor las ofrendas. Sí, es un mandato, ¿no? Es un mandato bíblico poder involucrarnos en las ofrendas, en la finanza de la iglesia local, involucrarnos con nuestras finanzas en las misiones. El Señor quiere que nosotros demos para la obra misionera. Quiero que me acompañen a Filipenses. Capítulo 4. Vamos a leer desde el 10. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mis tribulaciones. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solo. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno,
habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo le agradece a los filipenses por las ofrendas, por el cuidado que esta iglesia ha tenido con él. Él está preso y aún a este lugar le están enviando este donativo y Pablo está contento no por lo que recibe, no por el donativo que recibe, sino su gozo es ver la iglesia obedecer, involucrarse en la obra del Señor. Ese es el gozo de Pablo. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, ¿no? Las ofrendas, dice Pablo, son olor fragante, que suben al Señor como algo agradable. Cuando nosotros damos al Señor para la obra del Señor en obediencia a Él, ese es un sacrificio que al Señor le agrada. Un sacrificio que al Señor le agrada. Dice que es olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Creo que todo hijo de Dios quiere ser agradable al Señor y quiere que todo su ser, todo lo que tenga, sea agradable delante del Señor. ¿Y cómo lo somos? Cuando nosotros damos en reconocimiento que de todo lo que nosotros tenemos es del Señor. Y en reconocimiento de que todo lo que tenemos es del Señor, entonces doy para la obra del Señor, doy para las necesidades de los misioneros, porque reconozco que Él es el que me suple, Él es el que me provee todas las cosas. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús, ¿no? A Filipenses han dado y Pablo dice que Dios es el que suple todas las necesidades. Él es el que da con abundancia para que nosotros podamos participar en la obra del ministerio. Así que cuando nosotros podemos tomar estos textos y conversar en nuestro hogar, conversar con nuestra familia y poder mostrarle lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a la finanza y a nuestra disposición a dar para la obra misionera, es la obra del Señor que empieza a ser en el corazón de la familia y a involucrarse en la obra del Señor, ¿no? Se trata de poder pastorear el corazón de la familia, poder conversar, de poder reflexionar con ellos, ¿no? Cuando hay alguien que no quiere dar, ¿no? Cuando lo quiere retener, ¿no? Tenemos que investigar cuál es el pecado que hace, ¿no? Que hace que no quiera dar, ¿no? A veces falta de fe, ¿no? Porque si doy, el Señor no me va a dar otra vez, ¿no? Falta de confianza en que el Señor va a proveer, ¿no? Y eso sucede muy a menudo, ¿no? La falta de confianza en Dios que Él puede darnos. Y Él da siempre a sus hijos. Pero cuando retengo porque no confío, entonces lo guardo y estoy pecando de incredulidad a la bondad de Dios. Pero ¿cuál otra cosa puede ocurrir? La avaricia, ¿no? Quiero tener más y el avaricioso piensa, bueno, si doy, voy a tener menos. Entonces, para tener más, no doy.
¿no? Esa es la ecuación de la persona avariciosa, ¿no? No doy porque quiero tener más. Pero la ecuación de la palabra de Dios, lo que Dios dice es que cuando más damos, más tenemos, más riquezas espirituales tendremos. Más rico seremos para con Dios, ¿no? El problema de la avaricia es terrible, ¿no? Si me acompañan ahí a Lucas, capítulo 12, Jesús dio ahí una parábola y veamos un poquito sobre la avaricia, el problema de la avaricia. Allí Jesús está haciendo el ministerio. Lucas, los primeros 3 capítulos, Lucas presenta a Jesús como su nacimiento, su niñez, en un poco espacio allí, en 3 capítulos. Capítulo 4 tenemos la tentación y el bautismo de Jesús. Y ya del 4 al 9 tenemos casi todo el ministerio resumido, todo el ministerio de Jesús resumido en esos pocos pasajes. Del 4 al 9, Lucas condensa casi todo el ministerio de Jesús. Y a partir del 9, hasta la crucifixión hay poco espacio, hay semanas, y todo lo que ocurre del 9 al final es esto, ¿no? Y Jesús está, este capítulo 12 está ahí, en esa etapa final. Jesús está yendo camino a Jerusalén y él sabe que en Jerusalén le espera la cruz. Y si tenemos en mente eso, nos damos cuenta, ¿no? Dice que a Jesús le siguen multitudes. Multitudes, una gran multitud le va siguiendo a Jesús. Y desde esa multitud, alguien levanta la voz, dice, y le dijo uno de la multitud que le seguía: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y la respuesta de Jesús es increíble. Dice versículo 14, mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Hombre, ¿qué piensas? ¿Cuál es la finalidad para la cual yo vine a este mundo? ¿Para qué yo vine aquí? Yo vine para ser como juez o partidor, como mediador de problemas financieros. No, dice Jesús, estás equivocado. Yo he venido para predicar el evangelio. Yo he venido para hacer la obra de redención, para llevar a los pecadores a Dios. Esa es mi misión. Dios me envió a morir por los pecadores. Esa es mi misión. Yo no soy un juez. Y le dijo a los discípulos, y le dijo: mirad, guardaos de toda avaricia. Esta parábola que Jesús le dice, no le dice a este hombre que seguramente ya se fue, ¿no? A este que saltó de la multitud. Le dice a los discípulos. A los discípulos le dice: mirad, presten atención, tengan cuidado, miren con cuidado y guardaos con toda diligencia de toda avaricia. De toda avaricia. Jesús aprovecha la ocasión de esa pregunta para advertirle a los discípulos que le siguen sobre la avaricia. Le dice: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No. La vida del hombre no consiste en la cuánta riqueza, cuántos billetes tenga, qué casa más grande tenga, o no consiste en esas cosas. No consiste la vida del hombre en las cosas que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mi granero y lo edificaré mayores,
y allí guardaré todo mi fruto y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. ¿Mm? Dice este hombre que tenía esta heredad, ¿no? Aparentemente una heredad, hace referencia a un campo, a una casa, un campo donde tenía sembrado, y dice que esa heredad produjo con la abundancia, ¿no? Produjo con excedente. Dice, la heredad del hombre rico había producido mucho. Es decir, que fue un año económicamente exitoso, ¿no? Hubo mucha producción, más de lo que esperaba tal vez, ¿no? Porque él no estaba preparado, tenía sus graneros a su expectativa. Pero la economía lo sorprendió y le dio más de lo que él estaba esperando. Y entonces, ¿cómo actuó este hombre avaricioso? Empezó a maquinar en su mente. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué hago con el excedente? ¿Cómo retengo todo que no se me pierda? ¿No? Así piensa el avaricioso. ¿Cómo puedo retener? ¿Cómo puedo acumular toda esta riqueza para que nadie se quede con ella? ¿No? Eso es lo que él empieza a pensar. Y él pensaba dentro de sí, o sea, no se lo decía a nadie, pensaba dentro de sí, ¿no? Se aconsejaba a sí mismo diciendo, ¿qué haré? ¿Cómo haré para retener todo? ¿Cómo haré para que nada se pierda? Porque no tengo dónde guardar mi fruto. Y dijo, ya sé, voy a derribar los graneros que tengo y voy a edificar unos más grandes, de modo que pueda guardarlo todo, que nada se pierda. Dijo, esto haré, derribaré mi granero y lo edificaré mayores, y allí guardaré todo mi fruto y mis bienes. Parece que va bien, ¿no? Pero esta es la forma de pensar del hombre avaricioso. Jesús está exponiendo cómo piensa el hombre que lucha con la avaricia. Él piensa acumular, piensa en guardar, piensa solamente en él. Y dice acumular para su propio deleite. Dice, y dijo, esto haré, derribaré mi granero y lo edificaré mayores, y allí guardaré todo mi fruto y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes has guardado. ¿No? Esta es la forma en que reflexiona el hombre avaricioso. Él no quiere perder, él no quiere dar, él retiene, es hábil, en su propia opinión, para acumular, pero luego se dice a sí mismo, qué genio eres, qué capaz que eres, qué bueno eres con la finanza. Ahora toca disfrutar. Alma, por tanto, regocíjate, alégrate con todos los bienes que has logrado. Te lo mereces. Puedes comprarte auto nuevo, puedes comprarte una casa más grande, puedes hacer esto y puedes hacer lo otro, puedes viajar, ¿no? Y planea para su propio deleite y seguridad, solo pensando en él. Por muchos años puedo comer, beber y deleitarme en el fruto de mi trabajo. Después de todo, yo me esforcé, yo trabajé, es mío. Entonces lo voy a disfrutar. Así piensa el hombre avaricioso. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? No, el avaricioso no piensa que mañana, hoy, puede ser su último día.
que hoy puede ser su último día. ¿Y qué será? ¿Qué será de toda la riqueza que ha amontonado, que ha retenido para sí mismo? ¿De quién será? ¿Mm? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Sentencia Jesús. Así es el que hace tesoro para sí mismo, tesoro para sí mismo, es hábil para amontonar para sí mismo, pero no es rico para con Dios. ¿Y cómo podemos ser ricos para con Dios? ¿Cómo nosotros podemos usar nuestras finanzas, nuestros recursos económicos para ser ricos para con Dios? ¿Qué piensan? Me dijo Gaby que ustedes responden a las preguntas, que participan, así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo se puede ser rico para con Dios? Ofrendando, ¿sí? Dando con liberalidad, ¿no? Dando con liberalidad, sabiendo que hay algo que me pertenece. Yo he nacido con una billetera y con una cuenta bancaria. No, he nacido sin nada, ¿no? Y sin nada me iré de este mundo. Así. Todo lo que tengo viene del Señor. Él lo da fielmente, lo da abundantemente, no para nosotros, no solo para nosotros, sino para que podamos honrar al Señor, para que nosotros podamos participar de la obra del Señor, ¿no? Y qué glorioso entender que los recursos que el Señor nos da tienen como fin que nosotros podamos ser ricos para con Dios. Y esa riqueza se logra siendo generoso con lo que el Señor nos pone en nuestra mano para ministrar. Fíjense, si me acompañan allí a 1 Timoteo. Capítulo 6, versículo 17. Dice Pablo, le dice a Timoteo, manda a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿No? Claro, ¿para qué el Señor nos da riqueza? ¿Para qué el Señor provee? En primer lugar dice, ¿para qué? Para que disfrutemos de ellas, ¿no? Para que podamos disfrutar de ellas. Dice, el Señor provee, ¿para qué? Con el propósito de que podamos disfrutar. Dios no está en contra, Él no nos está diciendo no puedes disfrutar. No puedes disfrutar de una casa, de un techo, de un auto. Sí, puedes disfrutar de eso. El punto es que la riqueza no disfruten de vos. Que las riquezas no pasen a ser el Dios de tu vida. Que vos trabajes y toda tu vida esté orientada hacia la riqueza y no hacia Dios. Pero Dios
te da permiso, porque Él es el dueño de todas las cosas, ¿no? Mía la tierra, dice Salmo 25, Salmo 24, mía la tierra y su plenitud, todo. Todos los animales, todos los campos, toda la riqueza de este mundo son del Señor. Y Él las da a quien quiere. ¿Para qué? Para que la disfrutemos. ¿Sí? Disfruta de los bienes del Señor sin culpa. Porque Él la da para que lo disfrutemos. Pero no solo eso, ¿no? El texto dice que hagan bien. El contexto nos dice, ¿con qué cosa? ¿Que hagan bien con qué? Con los bienes, con las ganancias que Él permite que tengamos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, ¿no? Claro. Usted está pensando, pero Abel, ahí Pablo le está diciendo a Timoteo que le diga eso a los ricos. Pero en esta iglesia no hay ningún rico, ¿no? Pero no podemos decir que el Señor provee, que el Señor es nuestro proveedor. No podemos dejar de decir y de reconocer que Él sí nos provee todas las cosas y que lo que tenemos, sea mucho o poco, nos lo dio Él. Él nos dio para que lo administremos. Y nosotros como buenos administradores de los recursos de Dios tenemos que seguir los lineamientos. ¿Para qué Dios provee? Provee para que lo disfrutemos, pero también para que seamos ricos en buenas obras. Es decir, con lo que el Señor te da, no con lo que el Señor no te da, sino con lo que sí te ha dado. Sí te ha dado, tenemos que ser fieles. Tenemos que ser fieles. ¿Cómo? Seamos ricos en buenas obras, dadivosos, ¿no? Dadivosos, es decir, de mano suelta. Doy con alegría. Doy con alegría mayormente cuando sé que mi dinero va a la causa de Cristo, que va a las misiones, que va para que el reino de Dios se siga extendiendo. Qué gozo dar mi dinero sabiendo que eso va destinado a que el reino de Cristo siga extendiéndose. Sean dadivosos, generosos, ¿no? No lo que nos sobra, no lo que después de cubrir todas mis cosas, después al último, bueno, de lo que me sobra, le doy al Señor. Total, el Señor sabe mi situación, ¿no? Total, el Señor, ¿no? Muchas veces reflexionamos así. ¿Ven que ese es el problema de la avaricia? Porque nosotros pensamos que la avaricia es problema de los ricos, pero la avaricia es problema de los ricos y de los pobres. El pobre quiere retener lo que aún no tiene. Lo poco que tiene lo quiere retener. Y eso es avaricia, porque pone la confianza en esas cosas, en vez en el Dios que suple en abundancia. Entonces, la avaricia no es problema de los ricos solamente, sino también de los otros, los pobres. Nosotros también luchamos con la avaricia. Porque cuando no queremos dar, no damos porque nos hemos aferrado a eso. Y hemos reemplazado a Dios, ¿no? Por un papel, por algo material, ¿no? Dice, atesorando para sí buen fundamento, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es decir, que reflejen con sus actitudes, que reflejen con su disposición a dar, que van camino al cielo, que pertenecen, que su patria está en los cielos, que su tesoro está allí en los cielos, ¿no? Eso es echar mano del cielo, ¿no? Con mis bienes muestro que yo no me estoy aferrando a bienes que pueden perecer, sino a aquellos que no
perecen. Aquellos que no perecen. Así que, ¿qué más podemos decir? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quieran acotar? ¿No? Ajá. Ser obediente. Ajá. Ajá. Amén. Ujú. Amén. Amén. Ujú. Dar el tiempo, el trabajo, sí, los recursos. Amén. Amén. Ujú. Me ponía a pensar, ¿no? Sí. En la parábola esa de que dice Jesús, ¿no? El rico necio, la importancia de aunque no tenga hoy los recursos, estar preparado y planificar aún para si el Señor no está, ¿no? Creo que ese es uno de los errores que muestra la parábola. De hecho, este hombre no estuvo preparado para la prosperidad. Sí. Y entonces ahí eso puso todo lo que había en su corazón, ¿no? Pero aún así estar preparado para saber cómo actuar para la gloria de Dios con las finanzas, ¿no? No termina como este hombre que solo lo pensó, pero ni siquiera lo llevó a actuar porque el Señor ya le dijo, vivir por tu alma. Sí. Sí, de hecho, puede ser que ocurra que Dios no me provee más, no me da más, porque no estoy preparado para administrar, ¿no? Más. Ya con lo poco que tengo, lo administro mal, obro mal, ya tengo problemas con la avaricia, con lo poco que tengo. Si me dan más, entonces, ¿qué sería? Mi condenación, ¿no? Y que es importante estar preparado, ¿no? Hacer provisión, ¿no? Y saber cómo organizado, tener una finanza organizada, con prioridades, ¿no? Ayuda, es una bendición para nuestras vidas. Sí, hermana. Hago una pregunta con respecto a algo que estuve diciendo por allá. Si alguien, por ejemplo, no goza de una buena situación económica, ¿no? Pero tiene una forma de ingreso, ¿no? De alguna manera, porque de algo vive, sí. ¿Y qué piensa usted de esto del hecho de decir, bueno, no doy ofrendas, pero sí doy servicio o doy de mí, digamos, ¿no? Claro. Una cosa reemplaza a otra, estaría bien pensarlo así. No estaría bien pensarlo así porque Dios quiere que yo aprenda a dar aún de lo poquito que tengo, ¿no? Y porque si yo me aferro a ese poquito que tengo, ¿no? Eso poquito que tengo vas a ser mi ídolo, vas a ser en quien yo tengo seguridad, ¿no? ¿Por qué no lo doy? Porque yo me siento seguro con, con ese kilo de pan que tengo del día, ¿no? Y esa es mi seguridad. Si lo doy, entonces me voy a sentir inseguro. Ya no puedo confiar en Dios que si doy medio al que necesita, entonces Dios no me va a proveer la otra parte que necesito, ¿no? Y es desconfianza en el Señor. El Señor dice ahí en el texto que leíamos en Filipenses, ¿no? Que Él suplirá em, abundantemente, ¿no? Conforme a su riqueza en gloria. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús, ¿no? Y, y el que no da, porque tiene poquito, no cree que Dios puede suplir, ¿no? No, básicamente es eso, no creer, es incredulidad, ¿no? Es aferrarse a eso poquito que tengo como mi Dios, en vez de confiar en el Dios que sí puede dar. Sí puede darlo, sí. Sí, hermano. Y me quedé con lo que dijo también de que, en parte, ¿no?
Sí. ¿Le puedo leer? Sí, hermano. También con lo que decía Rebeca. Ajá. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Ujú. que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, Ujú. para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuviste prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Amén. Amén. Ujú. El ejemplo primero de nuestro Señor, ¿no? Da Amén. todo para que después de su gloria Él nos comparta. Amén. Sí, Él se despojó, dejó su riqueza para nosotros ser ricos en Él. Pero me encanta ese principio, ¿no? Dice, ahora pues llevar también a cabo el hacerlo, para que como estuviste pronto al querer, versículo 11, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Conforme a lo que tengáis. No conforme a lo que no tenés. Dios no te pide lo que no tenés, sino lo que tenés, aunque sea poquito. Es confianza. Se trata de confianza en el Señor. ¿Mm? No hay ningún versículo bíblico que el Señor nos pida lo que no tenemos, sino lo que sí tenemos, ¿no? Ahí en 1 de Corintios capítulo 16 dice, versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Nuevamente el Señor pide que apartemos algo según hayamos prosperado. No te pide algo que no tengas, ¿no? Te pide lo que sí tenés, lo que ya lo tenés en tu mano, que vos lo podés administrar. De eso te pide, sea mucho o sea poco. Él te pide que apartes algo para Él. Ujú. Sí. Sí, hermano. Pastor, una pregunta, ¿cómo, de forma práctica, cómo administran, cómo manejan las finanzas, cómo llevan la planificación necesaria? ¿En la iglesia? No, en la familiar. Ajá. Bien, bueno, nosotros, como saben, o como no saben, yo hago trabajo de albañilería, básicamente changas, no me dedico, no soy un empresario de la albañilería, sino hago changas, sirvo al Señor como pastor en la iglesia de Escaso, y gran parte de mi tiempo tiene que ver con el ministerio, tiene que ver con servir en la iglesia, servir y la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, eso requiere mucho tiempo de preparación, la familia y el trabajo pasa a un segundo plano para mí ahí, porque hago lo que puedo en los trabajos cuando tengo, también porque como vivo de changa no son trabajos seguros que siempre tengo la misma entrada, digamos. Pero nosotros como principio, como familia, tenemos que cada entrada que tenemos como familia, de cada entrada apartar lo que es del Señor. Todo, de todas las entradas, sea que entre como donativo, sea que entre porque lo hemos ganado con el trabajo, entre como entre la ganancia, todo va la parte que le pertenece al Señor. Separamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, las ofrendas misioneras, le damos a nuestras hijas para que participen también de las ofrendas. Así que ese es un principio para nosotros como en la finanza, que no podemos pasar por arriba o mirar para otro lado. Es principio. Ya automáticamente recibimos dinero, hacemos esa separación, porque creemos que es del Señor. Que todo lo que entra a nuestro hogar, todo lo que entra en nuestra familia, de dinero o bienes,
viene de la mano del Señor. Entonces, como sabemos y estamos seguros que es del Señor, que el Señor lo provee, nosotros reconocemos al Señor con nuestros bienes dándole a Él, ¿sí? Y de lo que queda, tenemos nosotros como áreas ¿cómo se dice? Claro, de cosas a pagar, ¿no? A cubrir, gastos que hay que cubrir. Sí, sí, por favor. Yo lo hago es Mm, al revés. sí. Y lo que hacemos es hacer eso, a lo que decía de apartar primero lo del Señor, de Ujú. cada ingreso. Ujú. No tenemos ingresos fijos, a veces dependemos de si él trabaja o no. O sea, es variado el mes. Tenemos solo 2 ingresos fijos Ujú. y esos ingresos fijos los utilizamos, o sea, para pagar las cosas fijas que tenemos para pagar. Ujú. Por ejemplo, los servicios en la casa, que Exacto. tienen que ver con la luz, que tiene que ver con comprar las garrafas que necesitamos y internet también que pagamos así mensualmente, y la escuela de las nenas, que eso también es un monto fijo, Ujú. y lo que hacemos es ya apartar ese dinero, o sea, los fijos ya lo destinamos para eso. Exacto. Y después con lo que hablen, cuando va ingresando quizás que varía, tratamos de cubrir los gastos de alimento y quizás por abastecer, comprar cosas que son no perecederas, con las cosas que podemos comprar carne y pisar. Y bueno, en eso vemos siempre la fidelidad de Dios en el sentido que sí, quizás llega el siguiente mes y todavía seguimos teniendo algo pisado que quedó ahí. Ujú. Y quizás cuando se está acabando, el Señor ya provee para poder hacer esas reservas, digamos, no ya sea de alimentos no perecederos, pero lo que todos conocemos. Y, o sea, dependiendo de cómo fue el mes, quizás fue mejor, tenemos la oportunidad de ir a proyectos que tenemos en nuestra casa, o sea, hay cosas que todavía no hemos terminado, que necesitamos suplir, y eso queda como relegado dependiendo de cómo quedó la economía. Nosotros tenemos unos ahorros guardados que tienen que ver con nuestras emergencias o alguna que tratamos de no tocarlo, y en el caso que por ahí necesitamos sacar algo de esos ahorros para suplir alguna necesidad, tratamos de que se pueda reponer inmediatamente para poder tener esa para alguna emergencia. Más que nada porque no tenemos seguro médico, no contamos con tarjeta de crédito, no tenemos cuenta bancaria, entonces eso hace que uno no tenga quizás algunos recursos en cuestiones de emergencia, entonces tratamos de tener ahorros para eso. Pero como estamos en casa en construcción todavía, y bueno, cuestiones médicas también, tratamos de destinar ese dinero extra en el caso que lo haya para esas cuestiones. Pero lo primero que hacemos es nuestro compromiso con el Señor de diezmos, de ofrendas y de ofrenda misionera. Tratamos de siempre hablarlo, de decir, bueno, si en algún caso o sea, nuestro ingreso fijo o nuestro recurso creció, o sea, en el mes o en algún periodo, tratamos de renovar ese compromiso, ya sea con las ofrendas, con los diezmos, pero específicamente con la ofrenda misionera, o pensar en qué forma más podemos seguir. Sí, también tenemos un pequeño ahorrito así porque siempre en la iglesia hay personas con necesidad, ¿no? Y creemos que es del Señor que cada uno de nosotros estemos preparados para suplir necesidades de nuestros hermanos, ¿no? Y si todo lo que tenés ya está destinado, ¿no? Entonces, qué difícil, ¿no? Que tomar de lo que es de la escuela de la nena para suplir una necesidad. Entonces, creemos poder tener un pequeño ahí monto por caso de necesidad de los hermanos, algo que lo hablamos como matrimonio para poder hacerlo y ha sido una bendición también practicar y ver, ¿no?, la fidelidad del Señor en esas cosas. Sí, pero bueno, es a grandes rasgos un poquito cómo nos manejamos. Sí. Tenemos que crecer mucho en las áreas prácticas, como meses. Amén. Ayuda mucho. Amén. Allá me habían levantado la mano. Sí. Sí, me estoy pensando en una pregunta práctica, ¿no? Sí. Importante. ¿Qué pecado me impide dar, ¿no?
creo que está bueno como para analizarlo, porque es parte de la lucha contra el pecado, ¿no? A la falta de confianza, de la avaricia, y creo que son cosas que escuchamos todos, ¿no? Y a veces no nos ponemos a pensar que ese pecado está, y por eso muchas veces nos damos por una cuestión más específica, ¿no? Entonces también me lleva a pensar a mí en lo personal, preguntar, ¿no? También conocer, como mencionaba vos, que conocen, que preguntan, y saber que eso también es algo práctico que puedo hacer, ¿no? Conocer a una familia, más a los hermanos de la iglesia, y poner en práctica eso, porque a veces capaz que nos damos por desinterés, porque no conocemos, porque quiero apurar, ¿no? Como mencionamos, y creo que está bueno eso, tenerlo presente, el pecado todo el tiempo, ¿no? Y saber de que si analizamos eso, vamos a poder ser dadivosos, ¿no? Con una excelencia, y la verdad que lo personal fue bueno esa pregunta, ¿qué me impide dar? ¿Qué pecado me impide dar? Gracias. Sí, es así, ¿no? Es el pecado lo que nos impide dar y nosotros creemos y tenemos la convicción que la obra de Dios se hace con los recursos de Dios y los recursos de Dios están en la iglesia y si los recursos no están disponibles es por el pecado nuestro. No tenemos que mirar para otro lado. Es el pecado nuestro el que hace que el dinero o los recursos económicos para la obra de Dios no estén disponibles, porque no estamos dando, porque no le creemos al Señor, porque estamos luchando en nuestro corazón para darlo. El Señor no se equivocó cuando Él diseñó la iglesia. El Señor diseñó que la iglesia plante iglesia, que la iglesia sostenga misioneros, que la iglesia sostenga a los pastores. ¿Y por qué lo diseñó así? Porque Él sabe que los recursos están en su iglesia y que la iglesia lo debe hacer. Sí. Me gustaría compartir un poquito de forma práctica que seguimos en la influencia con las nenas en esta tarea de formar un corazón generoso en ellas. Ha sido muy útil. Nosotros intentamos modelarle, ¿no? Pero sí, la que vos en la biografía, o sea, mi esposo muchas veces nos ha instado en la iglesia y de diferentes formas a leer biografías y hace tan bien al corazón, no para idolatrar, o sea, a hombres, porque no es el punto, fueron hombres comunes, quizás más contemporáneos de nosotros, las biografías que están a nuestro alcance, pero leer con ellas fue muy bueno, porque es como que eso tornó en ellas su mente, bueno, de tener plata para comprarse cosas ellas, que en la escuela constantemente se fomenta eso, de comprar, no sé. O sea, el tipo mundial era terrible, todo lo de las figuritas, del álbum, y así, o sea, imagínense con nenas todo el tiempo, cosas que es consumismo. Y tomar nuestro tiempo, o sea, ahí en el hogar para leer las biografías y ver cómo Dios utilizaba personas para suplir necesidades para la obra. Leímos la biografía de George Mueller y la verdad fue tan lindo, o sea, muchas veces juntas llorábamos de ver así a Dios de una forma tan fiel, moviendo corazones, o sea, para suplir necesidades y como que eso en ellas sus conversaciones cambiaban, ¿no? Decían, bueno, yo quiero trabajar para poder ayudar a tal cosa, yo quiero trabajar o yo quiero tener plata o cuando yo tenga esto y ver cómo, o sea, se torna distinto cuando ellas tienen ejemplos cercanos, ¿cierto? Y bueno, a través de las biografías, ahora estamos leyendo la de los 5 misioneros, y eso, saber cómo Dios utiliza la iglesia para sostener a esas personas que están en el campo misionero, y es como eso, o sea, lo poquito. Nosotras a veces tenemos la posibilidad de destinarle un dinerito a ellas, que tiene que ver con esto, no para que ellas tengan plata, o sea, ahorro, porque realmente no es que necesitan, no saben hoy qué cosas hacer con ese dinero, pero sí enseñarles principios, de a poquito y de enseñarles principios. Y lo que más deseamos enseñarles es el principio de dar, de administrar para dar para el Señor. Y es con lo poquito, ¿no? O sea, a veces ellas, no sé, pueden llegar a darle algún dinerito, no sé, a alguna abuela, algún tío, o con esta cuestión de los dientes también, que a veces terminan teniendo algo, pero las instamos a
ella a pensar primero en poder dar, ¿no es cierto?, aunque sea algo poquito, y después pensar en decir, bueno, ¿qué podría comprar, no? Y de a poquito, o sea, no es como, ni tampoco imponerle, porque no es la idea de ser religiosos, sino enseñarles, como ir moldeando su corazón en la generosidad. Pero esto de la biografía para nosotros ha sido de mucha bendición, para mi vida personal, pero también compartirlo con ellos, o sea, creo que ha sido... Amén. Amén. Sí, tratamos de influenciar con las biografías en el hogar, pero también en la iglesia. Toda la iglesia está leyendo a un misionero. Y es muy lindo porque te juntás con ellos y te cuentan lo que están leyendo y lo que están aprendiendo y cómo son exhortados en la vida de los misioneros. Y casi siempre sale la cuestión de la finanza, cómo fueron personas despojadas de sí mismos, ¿no? Para ir y obedecer al Señor en el campo misionero. Así que es un buen recurso para crecer en esto también. Amén. Creo que estamos con el tiempo ya. Bueno, terminamos acá. Podemos orar al Señor juntos. Amén. Oramos. Buen Padre del cielo, queremos darte gracias, Señor, por tu grande amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por aquella obra perfecta, consumada, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tú has tenido a bien, Señor, venir a este mundo, al mundo de pecadores, de hombres perversos, Señor, como lo éramos nosotros. Señor, enemigos de toda justicia, enemigos tuyos, aborrecedores de lo bueno. Pero, Señor, tu gracia, tu misericordia nos alcanzó. Tu evangelio, Señor, llegó a nuestras vidas para transformar nuestros corazones y orientarlo hacia ti, Señor. Gracias te damos por esa salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Pero gracias, Señor, porque, Señor, cada día, Señor, tú estás presente en nosotros, haciendo esa obra de transformación, esa obra de santificación, esa obra, Señor, de llevarnos a crecer a la semejanza de Cristo. Y, Señor, gracias, porque tú utilizas tu palabra para moldear nuestras vidas, nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella va perfeccionando tu obra en tu pueblo, en tu iglesia. Y oramos, Señor, que esta charla y este compartir que hemos tenido, Señor, con los hermanos aquí, pueda ser de bendición. Pueda, Señor, ellos llevarse, Señor, en sus corazones, Señor, este pensamiento. Necesitamos dar lo que es de Dios. Dar con generosidad para tu obra. Señor, danos sabiduría. Danos sabiduría para, Señor, nosotros poder ser ordenados en nuestra finanza. Para poder, Señor, nosotros honrarte a ti, Señor, sobre todas las cosas. Señor, danos un corazón bondadoso, un corazón generoso. Señor, un corazón que busca crecer en buenas obras. Señor, que, Señor, te crea a ti, Señor. Oramos, Señor, que tú hagas esa obra, Señor. Y, Señor, que nosotros podamos disfrutar, Señor, de ver, Señor, nuestras vidas cambiar, pero ver también a la iglesia, a los hermanos, a las familias crecer en esta tarea. Y, Señor, queremos hacerlo, Señor, porque sabemos que eso te lleva gloria a ti. Que eso, Señor, la transformación de familias ordenadas, Señor, en la finanza, te lleva gloria a ti, Señor, porque resulta para el crecimiento de tu reino. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias.